Nosotros tenemos un tipo de energía que aún no podemos saber qué niveles de energía tenemos operativos, dado que si el casi 95% de nuestro cerebro está operando de un modo que nosotros no sabemos cómo opera, quiere decir que tenemos un montón de situaciones energéticas que se están dando en la realidad que para nosotros son ocultas, que es lo que estamos hablando del mundo paralelo. Fíjate algo interesante que tiene que ver con lo que estamos aquí, ¿no? Que es el concepto de milagro. El concepto de milagro para la Kabbalah es que el milagro no es ningún milagro, solamente que el milagro es el hecho que está sucediendo, de alguna forma, es que aparenta ser un cambio a las leyes de la naturaleza, pero no es un cambio a las leyes de la naturaleza, sino es ver la naturaleza en sus más profundas leyes. En realidad lo que estaría diciendo la Cábala es que si tú estarías viendo realmente profundamente esta mesa, la mesa desaparecería porque estarías viendo los átomos, no estarías viendo la mesa. Entonces yo te estaría diciendo, mira los átomos. Entonces nosotros dos podemos llegar a la conclusión, wow, estamos mirando los átomos. Cualquiera que pase por aquí nos va a tratar de locos a los dos, porque ellos no están viendo los átomos, están viendo la mesa. Pero la realidad de la mesa son los átomos que la conforman. Por lo tanto, ¿qué sería un milagro? Un milagro no es un milagro, es solamente cambiar el orden de la percepción de la naturaleza. Es una buena escapada física, ¿eh? No, es como se describe el milagro en términos de, en términos de la Kabbalah. Lo que nosotros llamamos milagro, que sería una especie de orden antinatural, es una percepción más profunda del propio orden natural. Solamente de que, como no conocemos la profundidad del orden natural, nosotros conocemos las leyes superficiales de lo que nosotros llamamos el orden natural. Y esas personas que tienen esa posibilidad son personas que tienen un don especial. Probablemente conectadas con los niveles más profundos energéticos en lo oculto dentro de la realidad, que ni ellos mismos saben cómo explicar su propio don. Porque no es que le vas a preguntar a esa persona que sabe cómo el mecanismo está funcionando, pero el mecanismo funciona. Es decir, si yo estoy leyendo los nombres de Dios y creo que ahí no pasa nada, y de repente viene el alma de la abuela de una amiga y me dice algo que la amiga necesita, y la amiga lo está necesitando, yo, desde el punto de vista de mi racionalidad, no me creo lo que me está pasando. Y me pasó. Es decir, a mí me han sucedido cosas que desde el punto de vista racional no las puedo creer, pero como han sucedido, no me quedan... Sí, lo digo directamente. Con lo cual, la cuestión es, mira, hay una obra que se llama Bodat HaKodesh en hebreo, que se llama el trabajo sagrado. Es de un cabalista muy poco conocido de Estambul. La obra es de 1515 y él dice, nosotros hacemos a Dios. Tiene sentido. Nosotros construimos a Dios. Cuando está diciendo nosotros construimos a Dios, la gran pregunta es ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuando yo estoy operativo, en realidad está operativo Dios, porque yo no existo como yo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de mis elementos limitativos están operando en mis limitaciones que no me dejan ver? Todo el problema del secreto es que el secreto, ¿sabes que no existe ningún secreto? No te quiero desmantelar el programa, porque hace 28 años aquí hablan de secretos. Yo tengo miedo, pero yo voy a traerte una, no sé si buena nueva. Sí, claro, pero el secreto no existe, el secreto nace por nuestras limitaciones. Si nuestras limitaciones desaparecen, no hay ningún secreto. No tengo claro eso. Ok, entonces quiere decir que el secreto es un invento de nuestra percepción, no es una realidad. Es como el yo, claro. Todo desaparece si desaparezco yo, con lo cual, pero el tema es, yo creo el miedo, yo creo la mente, yo creo el yo creo el ego, yo creo el punto de apoyo, yo creo el concepto, yo estoy haciendo toda esta creación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, claro, a partir de mi desaparición del yo, ¿cómo está funcionando la realidad? La realidad está funcionando no porque yo diga cómo funciona. Es decir, Newton dice, la manzana se ha caído, hemos descubierto la ley de la gravedad. Ahora, hacía siglos que la ley de la gravedad existía. Claro. ¿Quién en el siglo X dijo, existe la ley de la gravedad? Pero todos sabían que la manzana se caía. Entonces, el problema de la ciencia hoy es, hasta que no aparezca un Newton que me diga por qué se cae la manzana, la fuerza de la gravedad es una superstición. ¡Ey, señor, la manzana se cae! No es una superstición, se está cayendo la manzana. Entonces, el problema es que la experiencia de la energía va más rápido que la justificación demostrativa en el campo de la ciencia. Mario, entonces los milagros y los poderes sobrenaturales... Es todo natural, no hay poderes sobrenaturales. ¿Existen los milagros entonces? Sí, porque no existen los milagros en sí mismos. Los milagros existen porque no son milagros y los poderes sobrenaturales existen porque son naturales. Solamente se consideran milagros y sobrenaturales por nuestras limitaciones que crean la ignorancia. Por ese motivo, la mística y la ciencia convergerán en un punto total. Van en convergencia, porque al final... Se tocarán.
es que se tienen que tocar. La fe en el infinito, que es la confianza en que esa energía nació para algo, esa es la fe en Dios. Lo que pasa es que desaparecerán en el camino todos los dioses infantiles. La gente tiene el temor a la desaparición de los dioses infantiles. Por consiguiente, ¿el resultado del milagro entonces qué es? El resultado del milagro es una captación, de alguna forma, de leyes que no conocemos que operan en la superficie. La persona que quiere desarrollar algún poder tiene que tratar de aniquilar su yo y tener una humildad real, en el sentido de que si quiere estar unido a la energía cósmica, tiene que no creerse nada egocéntrico, tiene que tratar de liberar para afuera, porque si hay algunos rasgos de egocentrismo sobre la persona, eso no funciona. Todo lo que podríamos llamar poder paranormal es una conexión entre mi energía psíquica y la energía cósmica. Si yo la energía psíquica a través del ego o a través del yo la hago entrópica, yo no voy a tener conexión con el afuera. Cuando hablas de la energía universal, ¿a quién te refieres? ¿A Dios? Puedes llamarlo Dios si quieres. A mí no me gusta llamarlo de ninguna manera, porque cuando lo llamo ya lo empiezo a limitar. Entonces me da miedo llamar a las cosas por una forma determinada. Si quieres llamarlo Dios no hay problema, podemos llamarlo Dios. Pero digamos, esa energía cósmica existente, que nuestra energía psíquica es compatible con esa energía cósmica, porque nuestro árbol de la vida interior es compatible con el árbol de la vida exterior, yo puedo de alguna manera mover energía en el exterior si yo primero sé y me relacioné con mi energía en mi interior. Entonces, ¿la cuestión dónde está? La cuestión está en si yo me liberé de la entropía. Si yo me liberé de la entropía. Si yo quiero todo para mí todo el tiempo, yo no voy a tener esa conexión con el afuera. Entonces, en realidad, yo voy a tener poderes paranormales cuando yo me convenza de que no tengo ningún poder paranormal, que lo que estoy moviendo es fuerza cósmica. Que en realidad lo que está pasando es que yo me estoy dejando mover por la fuerza cósmica. Es todavía un poco más profundo. No es que yo muevo la fuerza cósmica, porque sigue existiendo el yo ahí. En realidad, como mi yo dejó de estar operativo, mi energía psicológica empezó a fluir con la energía cósmica. En realidad estoy haciendo como surf, porque voy arriba de la ola, y toda la potencia de la ola la estoy cogiendo arriba. Ahora, yo digo, soy yo, me pongo enfrente a la ola, ¿qué hace la ola? Me barre, me aniquila. Por lo tanto, tanto el ego como el yo pierden. Entonces, mucha gente dice, ¿pero cómo esta persona tiene tanto yo? Yo puedo con la ola, tú puedes con la ola, no hay ningún problema. Viene la ola de 6 metros, tú no puedes con la ola. ¿Qué tiene que hacer el yo? Decir, me voy a transformar en la dinámica de la ola. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a ser la ola. Tengo que ser la ola. Y me tengo que meter en la ola. Y cuando me metí en la ola, porque yo desaparecí, toda la fuerza de la ola es mía. Pero no es mía porque yo no existo. Es de los dos. Es de la ola conmigo porque estamos fusionados. Por eso, en el siglo II... dice el Pirkei Avot, la enseñanza de nuestros padres, cuando haces tu voluntad, yo no voy a hacer tu voluntad. Pero cuando haces mi voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Es decir, yo voy a hacer tu voluntad cuando tú no eres entrópico en tu voluntad. Porque cuando dices, yo tengo poderes paranormales, se acabó, no tienes ningún poder. El tema que decimos en Cábala es que cuando hablamos de Jochma, justamente tú estabas hablando de la sabiduría, que es donde nosotros situamos la profecía, tiene un problema, que es la organización conceptual. Por eso hablamos de dos niveles de expansión de la conciencia. El nivel de expansión grande, o la gran expansión, que es lo que llamamos en hebreo Mohim de Gadlut, que en realidad cuando se expande tanto uno se puede perder. Y viene a colación de que justamente siempre estamos con diversos temas que nos vamos perdiendo, pero en realidad uno se pierde para encontrarse. En realidad los cabalistas dicen que la redención, el primer paso de la redención es el exilio. Con lo cual cuando la persona dice estoy perdida y yo digo que bueno, quiere decir que empezó la redención. Por lo menos sabe que está perdida, ¿no? Hay como un problema cuando llamamos paranormal, porque en un nivel superior es normal. Entonces, claro, a mí me cuesta hablar de temas paranormales, porque si en el nivel superior es normal, es paranormal para el nivel inferior. Así que lo estamos viendo desde el nivel inferior cuando hablamos de poderes paranormales. El poder paranormal no está fuera de la naturaleza, está dentro de la naturaleza. Lo que pasa que lo que hace es profundizar sobre la mecánica oculta que tiene esa naturaleza. La magia realmente no existe. Lo que existe es una metodología que permite la apertura de un nivel de conciencia. Nosotros tenemos en el árbol de la vida dos sistemas en la mente, la Binah y la Jochma. La Binah es la mente racional y la Jochma es el elemento intuitivo. Y cada una de estas partes del cerebro están conectadas. La Binah con el espacio-tiempo. La Binah es la que calcula el espacio-tiempo, pero la Jochma manifiesta desde lo eterno, desde los arquetipos. Entonces, en realidad, nuestra mente funcionaría de manera entrópica hacia adentro,
no. Es decir, la Binah está armando la identidad del sujeto, es decir, la identidad del sujeto la conduce la Binah, pero la Jochma, la sabiduría, por eso los cabalistas dicen hemisferio izquierdo y derecho del cerebro. Cada hemisferio no tiene la misma función. Para la cábala son funciones diferentes, pero que se tienen que enlazar. Una es la que me da la identidad, con lo cual me estabiliza. Me dice, soy Mario Sabán, tengo esto, tengo lo otro, no lo tengo. Me estabiliza en el orden espacio-temporal. Pero la Jochma, cuando se abre, me desestabiliza, porque en realidad la Jochma se une a las energías cósmicas y capta, tiene una relación más que psicológica cósmica. Mientras la Binah es la psique y es la creadora de la identidad psíquica, que es donde trabaja la psicología clásica, en la Jochma ya la psicología no puede entrar, porque ahí tenemos el nivel de los sueños, el nivel de las regresiones, el nivel de la comunicación entre esa energía mental con la energía cósmica, la energía que hay fuera. Es decir, para la cábala hay una parte de la mente que está abierta como un radar hacia las energías que están fuera. Por lo tanto, decir fuera y adentro en este nivel es como medio confuso, porque lo que está fuera entra y lo que está adentro sale. Hay una oscilación entre la fuera y adentro. Y eso es lo que nosotros llamamos en hebreo nebuá, que nebuá proviene de la palabra hebrea naví. Nebuá quiere decir profecía y naví quiere decir profeta. Esto es problemático, porque en realidad es verdad que de manera dual se podría decir que tenemos como una especie de doble personalidad dentro, dado que vivimos en el espacio-tiempo y vivimos en la eternidad al mismo tiempo, pero en realidad son contactos con diversos niveles de energía en diversos universos. Es decir, la Binah, la mente racional, está en relación con el universo tal como nosotros lo conocemos, pero la Jochma está en relación con los arquetipos en el infinito, en el Ein Sof. Entonces, en verdad, tendríamos como dos tipos de radares. Un radar que serían, captamos los aviones hasta 4.000 metros, y otro radar que capta los aviones que están en 10.000. Algo así, pero en realidad no es una descompensación. Es solamente un radar que capta un poco más, un nivel de conciencia más elevado y un nivel de conciencia más restringido. El único tema que se puede producir aquí es que el que tiene nivel de conciencia restringido, que es el racionalista, crea que el otro no existe, o viceversa, que el que tiene un nivel de conciencia más abierto crea que el racional no sirve para nada. No, la racionalidad sirve en la medida en que te estabiliza en tu identidad actual, en la identidad en el espacio-tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las espiritualidades que, aumentando los niveles de conciencia, hacen que la psique no pueda administrar los elementos que ve, y por ese motivo la teología católica ha denominado a Satán como Lucifer, es el que me da luz, pero es el que me da más luz de la que yo puedo soportar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aumentos de niveles de conciencia, y en este sentido la cábala lo que hace es trabajar una metodología que te permita subir los niveles de conciencia de una manera que cuando en ese sistema gradual pueda llegar a recoger mucho más luz y que el Satán no te confunda, porque el miedo de la mente está cuando entra en confusión de no saber lo que está pasando, pero cuando, y por ese motivo la apertura a nivel de conciencia puede crear una situación satánica mucho más fuerte, dado de que la confusión aumenta. Pero lo que está diciendo la cábala es, en la medida en que tú puedas conquistar luz y niveles de luz, cuando retrocedes, en verdad estás avanzando, porque lo conceptualizas y a la mente la tranquilizas de ese sistema de miedos que la mente crea al enfrentarse a lo desconocido. ¿Esto podría llegar a ocurrir en todas las confesiones y corrientes espirituales, más o menos? Yo que cada una de ellas sí tuviera un mantra particular con acceso directo a Dios, por ejemplo, y que tuviera esa facultad la persona que lea aquel mantra. Estoy casi seguro que en otras tradiciones tiene que existir lo mismo, porque al final del ser humano las diferencias que tenemos son solamente culturales, con lo cual en cada cultura tuvo que haber esos conocimientos y estos desarrollos. Lo que pasa es que yo me siento, digamos, cómodo en la cábala porque tiene un nivel de racionalidad que me permite estar tranquilo en el nivel racional. ¿En qué sentido? En el nivel de la Binah. ¿Por qué? Hay mucha gente que ha pasado, por ejemplo, por la antroposofía o la teosofía. Son sistemas modernos, son sistemas de apertura del nivel de conciencia, pero son tan rápidos en la apertura del nivel de conciencia que la gente, si no tiene una estabilidad psíquica en su identidad, puede enloquecer. Y enloquecer realmente, no es enloquecer de chiste. Entonces, yo creo que lo primero que hay que trabajar es mucho la estabilidad emocional, mucho el centro de la persona, porque la apertura de nivel de conciencia la va a descentrar. Es un sistema de descentramiento del yo. El yo se va a perder en esa apertura de nivel de conciencia. Por lo tanto, hay que darle garantías a la mente de que no se va a perder. Tenemos que tener a la mente de aliada, no en contra. Hay espiritualidades que creen que la mente hay que dejarla hay que hacerla cesar para realmente entrar en estado de meditación. Sí, hay que hacerla cesar para entrar en estado de meditación, pero luego de la meditación hay que traer esa meditación para que la mente lo comprenda y la mente no tenga miedo. ¿Hay un inconsciente colectivo? Claro que sí. ¿Podemos acceder a ese inconsciente colectivo? Algunos lo llaman archivo acásico. Sí, en la cábala se llama Tzilut. ¿Existe?
lo estudiamos. Cuando uno entra ahí dentro de ese archivo acásico, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que ve? Información de todo el mundo que está ahí, información restringida para unos pocos, restringida también por parte de ciertas personas que podría estar toda la información, pero está solamente una parte. ¿Qué es eso? Mira, si yo hubiera entrado ahí, te lo diría. Lo que pasa que el único que entró para la cábala es Rabbi Isaac Luria, el santo Ari, es decir, el Ari Akadosh. Él sí dicen que entró en Atzilut. ¿Cómo él describe Atzilut? Él dijo que para describir lo que sucede en Atzilut no tiene conceptos para describirlo y que la descripción que puede llegar a ser de lo que él vio en Atzilut son formas geométricas. Es decir, él dijo que vio el mundo de los puntos, las rayas, los círculos, pero que no lo pudo explicar a nivel conceptual. Este es el que volvió a Atzilut, el que nos dijo, el universo de Atzilut se explica por la geometría. ¿Un gran holograma? Sí, pero geométrico, por lo tanto no puede ser conceptualizado. Tiene que ser simbolizada por la geometría. Te escucho y, claro, sobrecoge no solamente la formación que tú tienes sobre el particular, sino además el convencimiento con el que hablas, ¿no? Yo no estoy convencido de lo que hablo, yo lo experimento, ¿eh? Hay que vivirlo para estar convencido. O sea, uno llega a esa fe gracias a tener una experiencia propia de vida. Y yo estoy casi totalmente seguro de lo que tú estás diciendo, porque yo puedo explicar el embarazo, pero nunca tendré la sensación de estar embarazado. Por lo tanto, mi conocimiento de un embarazo será imposible con respecto a una embarazada. Es imposible. ¿Cómo voy a yo a sentir lo que siente una embarazada? Puedo explicarte lo que es un embarazo, podría estudiarlo. ¿Cuántos años podría estudiar el embarazo? Toda mi vida. Claro. Pero en realidad, si no estoy embarazado, estamos fritos, Pedro. Porque ¿cómo se elevarían entonces esos niveles de conciencia para desarrollar estos poderes, entre comillas, paranormales? Yendo lentamente a abandonar el ego por el yo y abandonando el yo por el universo. Y terminando entendiendo que no somos nada. Hasta que no entendamos que no somos nada, todo está distorsionado. Porque mientras el yo está en el centro del sistema, todo da vueltas alrededor del yo. Por eso Levi de Berdichev, el gran cabalista de Ucrania, decía prohibido decir yo. El que está en la mística, si dice yo, se distorsionó todo. Está claro que el yo ha estado presente siempre en todas las corrientes, filosofías, ¿no? Lees reyes, lees jueces, lees a Esther, lees a Job, lees a diferentes profetas de la historia, profetas mayores como profetas menores, y el ego siempre está presente ahí, ¿no? Siempre ha estado Dios como diciendo, incluso en el Antiguo Testamento, el Dios castigador, nada que ver con el Nuevo Testamento, el Dios todo compasivo, ¿no? Bueno, no sé si esa es la diferencia, ¿no? Porque si el Dios del compasivo del Nuevo mató a su hijo en la cruz, no lo veo tampoco compasivo, pero bueno, ese es un tema teológico que no quiero entrar. Lo que a mí me gustaría es tratar de entender qué pasa. Se ríe Pedro, me encanta. Pedro se ríe, ¿eh? Cuando le va mal a Pedro estamos fritos también, ¿eh? Primero mete púa, a ver si yo salto. El tema es el siguiente. El yo en hebreo es ani, es Aleph, Nun, Yud. Sí. Ani se dice en hebreo. Mira qué interesante esto. Aleph, Nun, Yud. Eso es Ani. Eso es yo. Así se dice yo. Ahora, decir nada es Aleph, Yud, Nun. La nada es un cambio de conciencia del yo. En hebreo son las mismas letras. Es algo muy interesante. Las mismas letras para decir yo es la nada. Quiere decir que en realidad el yo es la distorsión de la nada. Si yo sigo pensando como yo, entonces está distorsionado. Este es el problema básico de las místicas, es la problemática de la dualidad. Todo el mal está en la dualidad. Satán opera en la dualidad. Satán opera en esa dualidad. Mira, la dualidad que pusiste, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí ya está Satán. Es decir, ¿qué quiere decir Satán? No te quiero acusar de satánico, sino Satán quiere decir lo que ya divide, ¿no? Cuando alguien dice profetas menores y mayores, ¿qué? Pobre profeta menor. El profeta menor, ¿entiendes? Eso está en la Torá, está en la Biblia, ¿eh? Sí, no es una cosa que yo me invente, está ahí, profetas mayores y profetas menores. Está bien, pero que tú sepas que cuando se escribió la Biblia no le dijeron a un profeta usted es menor, ni usted es mayor. No, está claro, es una distinción que se hace en función a los versos, a la prosa, a los libros que tenga escritos. Por eso, cuando nosotros clasificamos, metemos el mal en el mundo. Cuando nosotros metemos el límite, ponemos el mal en el mundo. Cuando nosotros dividimos, ponemos el mal en el mundo. Por ese motivo, los grandes místicos llegan a la conclusión que mejor no hablar, porque cada vez que hablamos estamos dividiendo. ¿Hay una forma de reconstruir un lenguaje único? Sí, hay una forma, pero es muy difícil, porque nosotros estamos tan metidos en el mundo dual que siempre llevamos como a la confrontación, a la clasificación, a la división, todo eso es satánico.
Mira, yo llegué a la conclusión a través de los alumnos que tengo de Cábala, a través de la gente con la que puedo hablar, a través de todas las relaciones sociales, que la gente todavía tiene mucha vergüenza en explicar estas, es decir, socialmente no es aceptado tener estas experiencias. Está cambiando. La gente se está atreviendo más a decir estas cosas, ¿eh? Y no le importa que le traten de loca. Pero hace un tiempo, y todavía en algunos círculos, frente al racionalismo tan brutal que había en la sociedad militante, hablar de estas cosas era de gente que era una secta o estaba totalmente loca, ¿no? Yo creo que la gente está... Mira, esto lo describe muy bien todos los libros de la editorial Kairos de Ken Wilber, el gran psicólogo transpersonal, porque en realidad lo que él descubre es que así como Freud explica la represión de las pulsiones animales, de las pulsiones biológicas, lo que hemos hecho también con todo este tema del conocimiento intuitivo es la represión de los niveles arquetípicos superiores. Es decir, la mente le ha tenido miedo al cuerpo y al sexo, pero también la mente le tiene miedo a las energías cósmicas. En realidad la mente, como intermediaria entre la pulsión animal y las energías cósmicas, tiene miedo a lo de arriba y a lo de abajo. Si no lo entiende... Porque no lo entiende, claro. Entonces, por eso digo que yo creo que el aumento de la comprensión que hay que hacer a través del estudio de la Kabbalah, por lo menos en este sistema, hay muchos sistemas, pero en el sistema que yo puedo conocer, lo que hace como bondadoso es preparar a la mente para ponerla en funcionamiento de conceptualizar lo desconocido. Si la mente no conceptualiza lo desconocido, la mente huye de lo desconocido y por lo tanto aparece el miedo. El miedo no es ni más ni menos que la huida de la mente de situaciones que no administra porque son desconocidas. Entonces, lo que tenemos que trabajar es acercarnos con el conocimiento a situaciones que son de la empiria interior, porque este también es otro problema. ¿Cómo sigue el conocimiento de Dios a través del estudio? Abraham Abulafia dice que no hay conocimiento de Dios, hay experimentación de Dios que está en el interior. Y revelación. Es que cuando uno está vivo ya está revelado Dios. ¿O no? ¿O está Satán? No, si Satán es Dios. Ahora el que me confundes eres tú. Pero a ver, volvamos otra vez, porque me parece tú estás muy influenciado por tus teologías ahí ancestrales de la iglesia que no, esto no es la lucha entre Dios y Satán. Volvamos otra vez. Tú me has dicho, estás como dividido y tal, esto es Satán, así es como lo llamamos desde el punto de vista hebreo. Estoy sacando simplemente a flote lo que hay. No, lo que hay Satán es mucho más profundo. Es otro personaje diferente a Dios. No es diferente porque Dios lo metió aquí. La víbora es Satán. Mira, vamos a hacer un análisis porque aquí, si pones a Satán contra Dios en diferencias, no entiendes lo que dice Isaías en el versículo 8, creo que del capítulo 44, y si no me equivoco, que es Dios también formó el mal. Es decir, vamos de a poco porque si no, la gente se va a complicar. Mira, Dios también formó el mal. Por eso, entonces Satán está formado por Dios. Dios crea a Satán. Sí. Ah, bueno, entonces ya está todo dicho, no te tengo que explicar más, ¿lo entiendes? Era un ángel caído. No, ¿qué caído? Es un ángel nada. No se reveló, no, obedece, no, tú tienes una teología. ¿Qué me dices? Una teología. No quería ser Satán tan importante como Dios. No, ¿quién te dijo esto? A ver, cuéntame. No, a ver, Satán... ¿Alguna clase no, algo te ha saltado. No, es que no te las has perdido, justamente las has aprendido muy bien, no es que te las has perdido. El problema es así. El tema es, cuando nosotros vemos la figura de Satán en el texto de Génesis, en el texto de Bereshit, nosotros lo primero que tenemos es que aparece como serpiente. Sí. Y no es la serpiente, porque en realidad en hebreo es el serpiente. Así que en realidad Satán es masculino, es el serpiente. El serpiente en hebreo se llama Nahash. Vamos a poner Nahash, es Nun, Het, Shin. La Nun vale 50, la Het vale 8, la Shin vale 300. Estoy haciendo cábala pura y dura ahora, 358. Pero serpiente no es desde un punto de vista peyorativo, porque a Dios se le atribuía ese símbolo también. Sí, por eso yo estoy... Serpiente y Dios eran la misma figura. Claro, pero por eso yo te estoy mostrando lo que dice la cábala del tema de la serpiente. Entonces, 358 es la numerología del Nahash, que es la serpiente. Y la numerología del Mashiach, que es Mesías, es 358. Es Mem 40, Shin 300, Yud 10, Het 8. 358. La potencia de la energía del Mesías es igual a la potencia de la energía de Satán. ¿Qué quiere decir entonces? Satán y el Mesías están dentro nuestro porque la misma energía, si yo la coloco bien, es el Mesías, si la coloco mal, es Satán. Satán quiere decir lo que se desvía, y Dios te pone a prueba con la desviación. No es un contrapoder, ni se ha caído de ninguna parte Satán. No. Satán obedece las órdenes de la desviación. Sus órdenes a Dios es: no te rebelas, obedeces porque tu función es la desviación. Me desvía, me intenta desviar a mí, yo no me dejo desviar, y entonces cuando no me dejo desviar, Satán está contento.
porque cuando no se cumple lo que él me quiere hacer, Satán está feliz porque en realidad yo pude superar el obstáculo. Estoy contigo, sí. Por eso, si yo caigo en la desviación de Satán, Satán llora. Quiere decir que el objetivo de Satán es obedecer la desviación que le provoca al ser humano o a la conciencia cósmica, porque esto es más grande que el ser humano tampoco es lo más importante del universo, que si volvemos correctamente a poner esa energía donde se debe, Satán en realidad ha cumplido su función. Con lo cual, tenemos que partir de la base que Satán no se cayó de ningún lado, no es un ángel caído, es un ángel que ha obedecido la orden de Dios de la desviación, y que es más, cuando la desviación no se comete, él está alegre porque el objetivo de Satán es superar el obstáculo, no que la persona caiga. O sea, entonces, desde tu punto de vista, Dios ha creado a Satán a propósito para que exista esa dualidad. No desde mi punto de vista, desde el punto de vista de toda la tradición de los 2600 años de la Cábala. Todos los cabalistas judíos en toda la historia están de acuerdo que la función de Satán es la elevación del nivel de conciencia. En toda la tradición de la Cábala no hay nadie que en este punto, por lo tanto, no hay una lucha contra la oscuridad. Hay que ver la luz que hay dentro de la oscuridad. Entramos a veces en la oscuridad, no la podemos llegar a conocer. No sabremos apreciar la luz si no conocemos la oscuridad. Pero la mente tiene este problema porque la mente cree que la oscuridad es una amenaza. Cuando la mente cree que la oscuridad es una amenaza, entonces convierte la oscuridad en real. ¿Y aparece el miedo? Y aparece el miedo. Y entonces ahí es donde aparece la dualidad de que Satán es un contrapoder. La única forma realmente, cuando Jung habla de reintegrar la parte oscura, cuando en la Cábala se habla de amigarse con Satán, que Satán cumple la función que Dios le da, en realidad dejas de tener miedo ni a tu propia muerte, dejas de tener miedo a todo, porque en realidad cuando te coge el miedo es porque la mente está funcionando mal. Está funcionando solo la mente racional, solo la binaria, no está viendo la totalidad. Por eso el miedo es totalmente inquietante, porque en realidad es una construcción de la huida de la mente. El que trabajó mucho la transmigración de las almas en un libro en hebreo que lamentablemente no está traducido, se tendría que traducir, es Jaim Vital, en su obra Shaarei Gilgulim, que se llama La rotación de las almas, Gilgul Neshamot también. Estamos hablando de que las almas rotan, que las almas tienen una historia anterior, que tienen una identidad anterior, y que nosotros podemos, o por regresión activa, o por regresión pasiva, o que es lo que se llama regresión hipnótica, o también regresiones semi-hipnóticas, poder ir a esa identidad anterior. Se puede ver esta identidad anterior. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, para poder captar esa identidad anterior hay que primero tener una buena base en tu identidad actual. Una buena base de tu identidad actual, dado de que puedes desestabilizarte. Pero muchas veces sana ese sentido de entender esa alma anterior que viene rotada. No sé si me sigues. Perfectamente. Mario, ya estamos llegando al punto final. Antes hablabas de Ken Wilber, ¿no? Él decía que los sabios rehuyen de los poderes paranormales, ya que tras el uso deliberado de todo fenómeno paranormal se oculta el anhelo de poder del asustado ego. Así es, el mago tiene ego. El cabalista entiende que el ego te distorsiona la realidad, de tal modo que el propio Maimónides en la Guía de los Perplejos, capítulo 3, decía, en el libro 3, no capítulo 3, decía algo muy importante: las ambiciones del ego distorsionan el avance de la conciencia. Bueno, no sé, a mí tanto las anécdotas personales no me gustan, pero he tenido una anécdota muy fuerte con el alma de una persona joven que no la conocía yo y que me había informado cuándo iba a nacer en el nieto de otra persona y cuándo iba a reencarnar. Y sucedió tal como yo recibí la información de un alma que me dijo exactamente en qué cuerpo, dónde y cuándo iba a encarnar, y se produjo. Eso me impresionó mucho. Así es. Pero dijo en qué bebé, de por qué motivo, en qué familia, etc. Me dio toda la información para explicarle a la madre que había perdido, ¿no?, a esta hija. Pero fue realmente impresionante porque se me apareció 3 veces. Esta alma se me apareció 3 veces, las 3 veces con información y las 3 veces con información que se cumplió. Esta posibilidad la tenemos todos. Yo lo que quiero explicar desde el punto de vista de la Kabbalah, que no hay una exclusividad, que esto en el mundo del futuro, dentro de muchos años, las capacidades de Jochma, de apertura en la profecía, lo que se llama en hebreo Nebuá, las tenemos todos. Son como estados de mediunidad. Lo que pasa es que aquellas personas que lo tienen muy desarrollado tienen que tener mucho cuidado, porque pueden ver demasiado, y todo eso se tiene que controlar. No es tan bueno ver tanto,
es mejor tener las cosas bajo control.